Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos y a todas, ¿verdad? Gracias a Dios por esta tarde. Dios ha sido bueno, Dios es fiel. En esta tarde tengo un tema nuevo y es: la unción viene por pasar tiempo contigo. La unción viene por pasar tiempo contigo. Y vamos a estar leyendo en Éxodo 33:10. Espero se encuentren bien, ¿verdad? Los que están ahí suscritos al canal. Que el Señor Jesús bendiga sus vidas, bendiga sus familias, sus hogares, bendiga sus hijos. Vamos a estar hablando acerca de la unción, ¿verdad? Moisés tuvo un privilegio muy grande. Dice la Biblia que Moisés hablaba cara a cara con Dios. Y es un privilegio muy, muy grande. Entonces vamos a estar leyendo Éxodo 10 al 15. En el nombre de Jesús. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Vamos a orar en esta tarde, ¿verdad? Pedirle al Espíritu Santo que sea Él el que dirija nuestro hablar, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro pensar. Gracias, Señor Jesús. Vengo delante de tu presencia, Padre hermoso, y le doy gracias por este día, gracias por esta tarde, Señor Jesús. Usted usó grandemente a varones en el tiempo pasado, a damas en gran manera, Señor Jesucristo. Somos polvo, Señor Jesús. Yo me presento delante de su presencia. Yo le rindo toda honra, toda gloria a usted, Señor Jesús. Mis pensamientos le pertenecen a usted. Como dice esa alabanza, mi vida no es mía, Señor, a usted le pertenece. Yo me rindo, yo me entrego a usted, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra es solamente para usted, Padre hermoso. Oh, Señor Jesucristo, use, Señor, mi vida, use, Señor, esta vasija, Señor Jesucristo, de barro para gloria de su nombre, Señor Jesús. Glorifíquese en cada vida, Padre hermoso, en cada persona, Señor. Y conforme a su necesidad, háblele, Señor Jesucristo. Háblele a sus corazones, háblele a sus pensamientos, Padre. Yo le pido que bendiga a cada pastor, Señor, cada familia pastoral en el nombre de Jesús. Señor, bendiga a cada esposa de pastor, cada hijo, cada hija de pastor en el nombre de Jesús. Padre bello, que sea su presencia glorificándose de una manera especial. Cada congregación, cada ministro de alabanza, Señor, cada ministro, Señor Jesucristo, cada dama de intercesión, cada dama de oración, Padre, en el nombre de Jesús, que su presencia, Señor, como dijo Moisés, si tu presencia no está conmigo, Señor, no me dejes ir, no me dejes hablar, Señor Jesús. Obra, mi Rey precioso, glorifíquese, Señor. Mi alma le alaba y le bendice. Que el Señor les bendiga. Y dice su palabra que Moisés le dijo al Señor: Señor,
Si tu presencia no está, no va con nosotros, no nos saques de aquí, no nos dejes ir. Entonces el Señor ya le había dado respuesta a Moisés. Y le dijo, Moisés, mi presencia irá contigo, excuse me, y te daré descanso, te daré descanso. Entonces dice, Moisés hablaba con Dios y esa comunión permitía que Dios le hablara a Moisés también. Una persona que tiene unción reconoce la voz de Dios. Una persona que tiene unción tiene comunión con Dios. Dios también le habla a él o a ella. Moisés le dice, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Pero Dios ya le había dado respuesta a Moisés y le dijo, Dios, te voy a dar descanso, ¿verdad? Y también le dijo que él había hallado gracia delante que Moisés había hallado gracia delante de él, ¿verdad? Entonces es algo hermoso cuando hallamos gracia delante del Señor. Entonces, características de una persona ungida. ¿Qué características hay en una persona ungida? Una persona ungida cambia su rostro. Dios transforma su rostro. Su rostro es diferente al de los demás. Y vamos a leer Éxodo 34, 29. Éxodo 34, 29. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte de Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés, oiga esto, no estaba Moisés viéndose en un espejo para ver si su rostro cambiaba. Ay, Dios mío. Dice, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y los hijos de Israel miraron a Moisés y he aquí la piel de su rostro, oiga esto, era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Pero ¿qué fue lo que pasó para que el rostro de Moisés resplandeciera? Moisés pasó 40 días, 40 noches en el monte. Vamos a ver. 40 días, 40 noches en ayuno con el Señor, con la presencia del Señor, con Él. Dice, en el nombre de Jesús 27, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová, oiga, 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas del pacto los 10 mandamientos. Entonces, cuando él desciende del monte de Sinaí con las 2 tablas, Dios cambió su rostro, ¿verdad? Su rostro cambió porque él pasó tiempo con el Señor. Entonces, el rostro de Moisés era resplandeciente, dice su palabra. Entonces, una persona ungida cambia su rostro. Hay un cambio en su rostro. Una persona ungida, Dios cambia su manera de hablar. Cuando usted está cerca del Señor, el Señor le cambia a usted hacia su manera de hablar. Usted ya no habla con malas palabras. Usted ya no habla con jactancia ni con vanagloria. Dios le transforma a usted. Mateo, vamos a estar leyendo Mateo 26:73. Mateo 26:73. Bueno. Ay, Señor. Dice, un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, oiga esto, verdaderamente, o sea, estaban seguros de eso. Estaban seguros de que Pedro había estado con Jesucristo. ¿Por qué? Mire esto. Verdaderamente tú eres de ellos porque aún le dicen. O sea, ya habían notado su manera de vestir, tal vez su manera de caminar, tal vez su manera de andar. Pero le dice, aún le dice, tu manera de hablar te descubre.
Entonces, una persona ungida, su rostro es transformado, su manera de hablar cambia. Una persona que está ungida se nota que ha pasado tiempo con Dios, se nota que está cerca de Dios, ¿verdad? O que Dios está en nosotros, ¿verdad? Entonces, dice, verdaderamente tú eres de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, recuérdese qué pasó ese día. Tomaron preso al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a Pedro, dice que Pedro estaba sentado fuera del patio. Y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre, ¿verdad? Y un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces, una persona ungida cambia su manera de hablar. Entonces, una persona ungida es guiada por el Espíritu Santo. Una persona ungida es guiada por el Espíritu Santo. Dios es bueno, Dios es fiel, ¿verdad? Y dice que Él ama al que Él quiere amar y a Él no le dice a quién tiene que amar, porque Él ama a quien Él quiere. Y de lo más vil y de lo más menospreciado, el Señor levanta, dice, servidores para avergonzar a los sabios y entendidos. Entonces, vamos a ver, una persona ungida es guiada por el Espíritu Santo. Vamos a leer Hechos 16. Hechos 16. Dice, en este versículo vamos a leer la visión del varón macedonio, pero una persona ungida es guiada por el Espíritu Santo. A veces el Espíritu Santo no nos deja llegar a un lado, pero es porque Él sabe lo que hace, o sea, Dios sabe lo que hace en nosotros. Entonces dice, en el nombre de Jesús, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, oiga esto, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. No que los de Asia no fueran a ser salvos, hay poder en Jesús. Dios tiene todo en su tiempo. Dios es un Dios perfecto. Y en Primera de Corintios 16, 19, ahí es en el futuro donde ya se ha predicado en Asia y hay iglesias en Asia, ¿ok? Entonces, pero en ese momento a Pablo no se le fue dado autorización por el Espíritu Santo llegar a Asia. Entonces, parece un versículo de la Biblia ahí. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie y rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciésemos el evangelio. Entonces había necesidad en Macedonia en ese tiempo, ¿verdad? Por eso el Señor estaba permitiendo que Pablo tuviese esta misión para que él fuera para allá. Entonces, una persona es guiada por el Espíritu Santo, una persona ungida. Una persona ungida pasa procesos. Una persona ungida pasa procesos. Ok, no es solamente que le van a pasar cosas malas, sino que le pasan las cosas malas, pero persiste, persevera. Entonces,
Eh, Vamos a leer Hechos 16, 22 al 26. Dice, ¿qué pasó en esta historia? El apóstol Pablo y Silas iban para un lugar y aconteció que siempre que pasaban por ese lugar aparecía una mujer diciéndoles, estos varones son siervos del Dios Altísimo. Y como tenía un espíritu de adivinación, entonces hubo un momento donde Pablo se cansó de estarle escuchando. Entonces reprendió al Espíritu Santo reprendió a este espíritu inmundo. Reprendemos a Satanás y todo demonio en el nombre de Jesús. Entonces reprendió al demonio de adivinación y los dueños de esta muchacha, que ella era como una sierva de alguien, se molestaron porque como reprendió al espíritu de adivinación, ya ella no podía darle ganancias a sus dueños. Entonces, las personas denunciaron a Pablo y a Silas por esto que había sucedido, ¿verdad? Entonces dice, lo presentaron a los magistrados, lo vamos a leer desde el 20. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos son lícitos recibir ni hacer porque somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después, oiga esto, una persona ungida pasa procesos. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cárceles de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Entonces, Pablo y Silas pasaron procesos. Más que todo, bueno, los dos, ¿verdad? Pero Pablo fue el que dio la palabra a esta mujer que tenía ese espíritu. Entonces, cualquiera pensaría, pues por hacer algo bueno, no, Pablo se merecía una cena, un almuerzo, porque era una liberación, ¿verdad? Pero lo que ganó Pablo fue una gran golpiza, lo agarraron a golpes, le pegaron con varas a Pablo y a Silas. Y no crea usted que le daban con lástima, no. Les daban fuerte. Y dice, después de pegarle mucho, o sea, los dejaron bien golpeados a los pobres, ¿verdad? Entonces, una persona ungida pasa procesos. Ese fue un proceso que pasó Pablo y Silas, pero Dios tenía planes, Dios tenía propósitos con este proceso. Dios tenía planes de salvación para el carcelero y la familia del carcelero. Y si Pablo no liberta a esa mujer, no iba a alcanzar Pablo a ir a la cárcel. En la cárcel, Pablo, Dios se glorifica, se rompen esas cadenas y el carcelero y su familia son bautizados, ¿verdad? Entonces, Dios tiene propósito con cada situación que pasa. Entonces, segunda de Corintios 1:8, los procesos de Pablo, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:8. Dice, porque hermanos, acabo de comer algo, entonces ando. Porque hermanos, no queremos que ignores acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados
fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Imagínense, tantas situaciones que pasó el apóstol Pablo. Y yo sé que nosotros, gracias a Dios, tenemos iglesia con aire acondicionado, tenemos nuestra silla, yo creo que está acolchonadita nuestra silla en la iglesia. Gloria a Dios por lo que nosotros tenemos ahora, ¿verdad? Pero en el tiempo pasado, los apóstoles sufrieron mucho por causa del evangelio. Sufrieron mucho por causa del Señor Jesucristo. Entonces, dice que él perdió las esperanzas de vida, dice. Pero, ¿qué pasó con esto? Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Oiga esto. Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos. Ahora vamos con 2 Corintios 11:22. En este versículo, el apóstol Pablo habla de todo su sufrimiento, todo lo que él ha pasado, naufragios, hambre, sed, desvelos, desnudez, todo lo que el apóstol Pablo ha pasado, lo dice aquí en esos versículos. Capítulo 11, versículo 22. Dice, en el nombre de Jesús, a Él es toda la gloria y la honra. Si Dios levantó una Débora, fue con propósito. Si Dios levantó una Esther, fue con propósito. Si había una Abigail, fue con propósitos, ¿verdad? Y las damas que sirvieron al Señor Jesucristo, todo, María Magdalena, y habían más ahí, habían unas cuantas más con Él ahí. Entonces, Dios hace las cosas con propósito. Y Él es un Dios perfecto. Dios bendiga a cada pastor. Si hay algún pastor ahí que tal vez escuche la enseñanza, Dios les bendiga. Dios nos guarde de hacer algo que a Dios no le agrade, ¿verdad? Estamos cubiertos con la sangre de Cristo. 22:33 dice, ¿son hebreos? Yo también, dice. Son israelitas. Recuérdese que a Pablo lo azotaron, pero los romanos no sabían que Pablo era romano, porque hay una conversión de Saulo a Pablo, ¿verdad? ¿Y quién iba a pensar que ese hombre tan malo, Dios lo iba a convertir en alguien bueno en un futuro? Entonces dice, ¿son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, dice, en trabajos más abundante en azotes sin número, en cárceles, más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido, oiga esto, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Este es un don que tienen los pastores. Y no dudo que algún ministro de la iglesia también, misioneros, se sientan preocupados muchas veces de cómo están las iglesias, de cómo están los pastores, cómo está trabajando todo, si hay avivamiento, ¿verdad? Entonces, dice que aparte de todas esas cosas, naufragios, trabajo, fatiga, desvelos, ayunos, desnudez, aparte de todos los peligros que él ha pasado, todos los azotes, le preocupa a él las iglesias. ¿Quién enferma? Dice el apóstol Pablo. ¿Y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno?
Si es necesario gloriarse, dice, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los, yo iba a decir por los siglos de los siglos, ¿verdad? Pero dice por los siglos, sabe que no miento, y eso es así. El Señor es bendito, mi Señor Jesucristo es bendito. En Damasco, dice, el gobernador de la provincia, el rey de Aretas, guardaba la ciudad de los damasenos, para prenderme, dice. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Entonces, una persona ungida pasa procesos. Mire, el apóstol Pablo, él es un ejemplo también a seguir, ¿verdad? En procesos, en sufrimiento, en aflicción. Dice que el apóstol Pablo fue un varón, lo escribí yo, un varón ungido, pero también fue un varón procesado, un varón afligido, un varón sufrido. Entonces, la persona que está ungida cambia su rostro, su forma de hablar, es guiada por el Espíritu Santo, es una persona procesada, pasa procesos, pero se mantiene firme, sigue hacia adelante, no se detiene. Entonces, no que seamos perfectos, ¿verdad? Casi siempre lo repito, pero el Señor a usted le da fortaleza, el Señor a usted le ayuda, el Señor no lo deja solo. Entonces, ¿por qué necesito estar ungido? ¿O para qué necesito estar ungida? ¿Para qué? Dice, para derribar todo ataque del enemigo, para destruir fortalezas, para reprender demonios. Porque el yugo se rompe a causa de la unción. El yugo se rompe a causa de la unción. Entonces, la unción en usted va a provocar que el enemigo no se meta en su casa, que el enemigo no se meta con su familia. Es cierto, pasamos dificultades aún los pastores. He conocido varios pastores que han pasado procesos con sus hijos. Conocí uno en el Estado de México, sus hijos tenían un problema en los riñones, ¿verdad? A orar por la familia Vega. Y otros pastores que conocí también, otro pastor que conocí aquí en Houston, su hijo tiene leucemia, también a orar por el hermano, por su hijo. No estamos exentos a no pasar procesos, pero cuando usted tiene la unción del Señor, no hay diablo que se pueda meter con usted, ¿verdad? Hay procesos que el Señor los permite, porque conozco esposas de pastores que han muerto de cáncer lastimosamente, ¿verdad? El Señor lo ha permitido que así suceda. Pero dice, el yugo se rompe a causa de la unción. Esa unción en usted va a provocar que todas esas cosas huyan delante de la presencia del Señor. Entonces, para reprender un demonio, no es cualquier persona que puede reprender un demonio. Tiene que haber unción, tiene que haber autoridad. ¿Cómo se gana esta unción? ¿Cómo se gana esta autoridad? Orando. Una persona que pasa con el Señor tiempo, el Señor le da respaldo a él. Estuvimos hablando en el grupo este martes de esta semana. Estoy aquí en Florida. Ahorita me estoy congregando en la iglesia La Roca, aquí en Florida. Entonces con el pastor Ryan Crossley fuimos a un grupo de aquí de la iglesia. Célula le decimos nosotros, ¿verdad? Son grupos en casa. Entonces estuvimos conversando con una familia y me dijo que su papá, creo, había conocido a Gigi Ávila. Y pues, ¿verdad? Los que hemos escuchado los mensajes del hermano Gigi Ávila, en paz descanse, sabemos, hay incluso testimonios que el Señor usaba mucho al hermano Gigi y que era un hombre de oración, un hermano que pasaba orando. Entonces, para honra y gloria del Señor, no digo soy perfecta, pero llevamos un tiempo balanceado en oración y ayuno y oración. No soy
muy perfecta, porque yo sé que hay pastores que son de orar 3 horas, 4 horas por día, y eso, wow, es grande, ¿verdad? Dios bendiga a estos hermanos que pasan consagrándose con el Señor. Pero, vi un drama. Vi un drama donde una persona se disfrazó de Satanás. En sí el drama se miraba feo, ¿verdad? Porque uno pues mirar a Satanás así en persona, así como que, ¿verdad? Pero me tocó lo que dijo. Porque en el grupo estuvimos hablando de Gille. Y no es que me crea la queso, como verdad dicen, ¿verdad? Eh, en esa área de que todas me las puedo y de que todo aquí no. Pero he aprendido cosas en el tiempo que he estado con el Señor. He aprendido, sé que hay ataques espirituales, sé que el enemigo se mete aún en animales, sé que el enemigo te ataca aún con personas que están muy cerca de ti, las usa para dañarte. Entonces, he aprendido que hay una lucha espiritual muy fuerte. Cuando está usted metido con el Señor, usted se da cuenta de eso. No sé si solo a mí me pasa, pero a mí me pasan cosas raras. Entonces, entonces el yugo se rompe a causa de la unción. Entonces, mire este drama. Y en el drama, la persona estaba disfrazada de Satanás. Entonces, esa persona decía, ¿verdad? Supongamos que él era Satanás, es un drama, y él decía que a veces el pastor nos convocaba a oración y que solo orábamos 5 minutos y de ahí nos dedicábamos a leer la Biblia el resto del culto o del servicio. Pero decimos que tenemos poder. O la cosa fue que me sentí confrontada por el Señor. Dice, o sacan cruces para espantar al diablo, o, o sacan la Biblia, dijo él, como que si fuera un insecticida, dijo, le ponen la Biblia. Y dijo, eso no me hace nada, ¿verdad? Entonces, lo último que él dijo, y fue cuando él se arrodilló y dijo, lo que me quebranta, dijo Satanás, por medio de este hermano, que, bueno, no es que él sea Satanás, el drama, es la unción. Es la unción. Por eso un demonio no lo puede reprender una persona que no está bien con Dios. Por eso un demonio no lo puede reprender alguien que está entre un pie en la iglesia y un pie fuera de la iglesia. O alguien que no es cristiano. ¿Por qué? Porque este demonio se le puede meter a esta persona más bien. En vez de que salga el demonio, se le puede meter a él también. O a ella también. Entonces, ¿para qué me sirve estar ungido? Para derribar ataques del enemigo. Usted no sabe cómo se mueve el ámbito espiritual. Y las personas que pasan en oración, mis hermanas, que yo sé que la hermana Iliana, la hermana Lucía, son hermanas que están en el grupo de oración. Y hay otros hermanos, yo sé que hay muchos hermanos que Dios les usa en gran manera, que el Señor Jesús les bendiga de una manera especial y que el Señor, ¿verdad?, nos siga ayudando, ¿verdad?, en los dones que Él quiere que tengamos. Que Él nos siga ayudando. Entonces, hay sensibilidad. Podemos sentir a veces la atmósfera, cómo se mueve todo rápido. Entonces, derribar todo ataque del enemigo, una persona ungida. ¿Para qué necesito estar ungido? Para derribar ataques del enemigo, para destruir fortalezas, para reprender demonios. Y vamos a leer Isaías 10:27. Isaías 10:27. Dice en el nombre de Jesús. Acontecerá, dice, en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz.
y el yugo se pudrirá, dice, a causa de la unción. Necesitamos unción para que se pudra ese yugo. Necesitamos unción para reprender maldiciones generacionales. Necesitamos unción para decirle, Señor, te necesito. Usa mi vida como tú quieras usarla. Porque con unción es algo increíble, pero cuando usted pasa tiempo con el Señor, Él le respalda a usted. Y es algo notorio en su entorno y es algo notorio en las personas que le rodean a usted. Porque la presencia del Señor se siente. Pero no es, como dijo el apóstol Pablo, no es para que confiemos en nosotros mismos, es para que confiemos en Dios. Porque aún estuvimos, dice, con sentencia de muerte, pero confiamos en que Dios nos iba a resucitar aún. Después de la muerte, Él nos podía resucitar y Él nos puede, ¿verdad? Resucitar. Entonces, una persona ungida es la que pasa tiempo con Dios en oración. Cuando esta persona dijo que solo orábamos 5 minutos, no quiero hablar del tiempo que uno busca del Señor o ora, porque me parece que es como jactancia, o no me gusta la vanagloria, cosas así, pero tal vez como testimonio para que busquemos más del Señor. Pero bueno, que Dios nos guarde de cosas, ¿verdad?, que no estén correctas. Pero cuando Él dijo y decimos que tenemos poder, a mí eso me confrontó. Me sentí así como que, ay, Señor, necesito orar más. O sea, yo sé que necesito orar más. Lo sé, porque, o sea, hay luchas espirituales, hay luchas físicas, hay luchas en familia que requieren más oración, que requieren más ayuno, que requieren más esfuerzo, que lo requieren. O sea, es un 911, es una emergencia espiritual. Entonces, cuando Él viene y dice que le sacan la Biblia como un insecticida, dice, o que le ponen cruces, dice, para espantarlo, como que si fuera vampiro. O que le dicen la sangre de Cristo tiene poder. Dice, yo sé que la sangre de Cristo tiene poder, más lo sé más que tú. Oiga bien eso. Pero dice, es la unción, dijo Él, la que me quebranta. Entonces, necesitamos pasar más tiempo con el Señor. Dice, jóvenes, necesitamos unción. La juventud que me escucha va a decir, yo sé que hay jóvenes inteligentes. Yo sé que hay jóvenes que quieren marcar la diferencia en su familia. Mi consejo es que oren mucho, que ayunen, sin necesidad que el pastor les diga, vamos a ayunar. No, usted haga, si el pastor le dice, gloria a Dios, mucho mejor todavía, porque la unidad, ¿verdad? Eso es algo que a Dios le gusta, la unidad. Pero si usted en su casa, usted ve que no hay alguien haciendo ayuno y Dios pone en su sentir, en su corazón, ayunar. Despójese de su desayuno. Si le toca ir a la escuela, levántese una hora más temprano de irse para la escuela y póngase a orar una hora antes de irse para la escuela en ayuno. Sí se puede, sí se puede. Para honra y gloria del Señor me ha tocado trabajar y estar en ayuno. Pero en la mañana que me levanto, en la madrugada, Señor, yo pongo este día en tus manos. Cuando voy a terminar mi ayuno, oro un ratito, le digo, Señor, espero sea grato delante de tu presencia. No estoy solamente aguantando hambre, porque el enemigo eso le quiere meter a usted. Recuérdese, siempre, si usted trabaja, usted estudia, usted tiene de hacer algo, el enemigo siempre va a buscar la manera de distraerle para que usted no haga lo que tiene que hacer, ¿sí? Porque hay necesidades, hay cosas que hay que cubrir, entonces no va a poder usted estar todo el tiempo en casa haciendo el ayuno, pero al menos yo lo he hecho así, y para honra y gloria del Señor, ya llevo varios años, para honra y gloria del Señor, haciendo ayunos, y a veces me ha tocado estar trabajando, ayunando, muchas veces me ha tocado estar trabajando y haciendo ayuno. Entonces lo digo para honra y gloria del Señor, ¿verdad? Y para que usted jovencito, usted jovencita, no ponga esa excusa. Si me toca ir a la escuela,
ok, o me toca ir al trabajo, a la universidad, me levanto una hora antes y me pongo a orar. Señor, mira esta necesidad. Señor, mira, yo pongo ese ayuno porque tengo esa necesidad, porque te necesito. Entonces, jóvenes, necesitamos unción. Necesitamos autoridad. Necesitamos la presencia del Señor. Porque a causa de la unción ese yugo se va a podrir. Que el Señor Jesús les bendiga y necesitamos renovarnos. Necesitamos esa renovación como el águila. Sea alguna hermana, algún hermano que va a escuchar la enseñanza, les quiero hablar acerca del águila para terminar. Les quiero hablar acerca del águila. El águila se renueva en las alturas. Si usted está yendo a la iglesia y usted está yendo a la iglesia, ora, canta, escucha palabra, regreso a casa, ora, de vuelta, lo mismo, lo mismo. Una monotonía espiritual. Necesita renovarse en el Señor. Que usted no vaya a la iglesia como una costumbre, sino que vaya a la iglesia como algo nuevo, como a la expectativa de que Dios va a obrar en su vida. ¿Qué pasa con el águila? El águila llega en una edad de 35 a 40 años de edad, donde su plumaje se pone pesado. Entonces, el águila tiene que decidir, ¿se renueva o se muere? Entonces, el águila se va a la altura a renovarse. Y el águila en su renovación pasa un proceso muy difícil. Ella tiene que golpearse su pico para que pueda salir un nuevo. Pero se golpea contra una roca hasta que se quiebra su pico. El águila no se queda en el suelo, no se queda abajo, donde cualquier depredador puede comérsela, ¿verdad? No, él busca las alturas. Entonces, así somos nosotros. Alzaré mis ojos a los montes, dijo el salmista David. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces, no se queda el águila en el suelo. El águila busca un lugar donde un depredador no la va a poder alcanzar a ella en su renovación, porque va a llevar su tiempo de renovarse. Entonces, de 35 a 40 años, el águila se renueva. Golpea su pico, lo quiebra hasta que sale un nuevo pico. Cuando sale un nuevo pico, el águila empieza a quitarse pluma por pluma. Empieza a renovarse hasta que sale el nuevo plumaje. Y yo me imagino a usted, imagínese por un momento a el águila golpearse por sí sola, sacarse sangre, o sea, de su pico que se quiebre. Oiga, es el proceso de renovación implica que usted, aunque su carne no quiera, lo necesita. Pídale al Señor con todo su corazón. Llega en un momento un estado de conformismo espiritual. Y no podemos permitir que ese estado entre. Cuando llega a ese estado, usted no quiere orar, no quiere escuchar alabanzas, o le da igual si escucha o no escucha alabanzas. Entonces, no permitir que entremos en un estado de conformismo espiritual. Renuévese, hermano, renuévese, hermana. Le invito a ser como esta águila, a irse a la altura, a hablarle al Señor. Señor, mira esta situación, yo necesito que me ayude. Señor, quiero que mi familia crezca espiritualmente. Señor, quiero que mi familia sea salva, ¿verdad? Yo creo que más de alguna persona, que yo sé que todos tenemos necesidades en nuestras familias, yo sé que sí. Entonces, renovémonos en el Señor, a seguir adelante en el nombre de Jesús. Y cuando el Señor nos habla, es porque nos ama. El Señor no corrige a alguien que no es su hijo. Dios corrige a sus hijos. Y a mí me gusta que Él me corrija. Y por andar queriendo que me corrija, me corrigió esta semana. Así que el Señor Jesús les bendiga. Y
a seguir adelante en el amor de Cristo. No estamos solos, Dios está con nosotros.